Las reacciones químicas y balance de ecuaciones. Primero vamos a hablar de la ley de conservación de la masa. Esta ley nos dice que en una reacción química la masa siempre va a permanecer constante, es decir, la masa consumida en los reactivos es igual a la masa obtenida en los productos, ¿ya? Esta ley fue enunciada por Lavoisier y Lomonosov en 1745. Ya fue elaborada, los dos llegaron al mismo resultado de manera independiente. ¿Cómo lo experimentaron? Hicieron combustión y se dieron cuenta de que parte al realizar la combustión, ¿cierto? Había una parte que ellos no sabían cuál era, que no se consideraba, y que era el oxígeno, que componía la reacción, y de esa forma pudieron llegar a la conclusión de que la masa que existe en los reactivos tiene que ser siempre igual a la de los productos, porque los componentes son los mismos átomos, solo que se organizan de una forma distinta. Las reacciones y ecuaciones químicas. Recordemos que tenemos reactantes y productos a la derecha, ¿ya? Por ejemplo, la formación de agua a partir de hidrógeno y oxígeno. Tenemos aquí los átomos que se separan, ¿cierto?, sus enlaces y forman compuestos distintos, que en este caso sería el agua. Tenemos dos moléculas de hidrógeno. El hidrógeno, ¿cierto?, se compone por dos moléculas de hidrógeno aquí y tenemos en total 4 átomos de hidrógeno más 2 átomos de oxígeno que van a dar 2 moléculas de agua. ¿Qué es lo importante acá? Confirmar, ¿cierto?, la ley de conservación de la masa, que nos dice que tenemos 4 átomos de hidrógeno y acá en productos también tenemos 4, 2 átomos de oxígeno y acá también tenemos 2 átomos de oxígeno. Entonces se cumple la ley de conservación de la masa. ¿Cuáles son los principales símbolos utilizados en las reacciones químicas? Tenemos el estado de agregación de las sustancias, ya en las moléculas. Pueden tener una G, que nos va a indicar que la sustancia es un gas, una L, que indica que la sustancia es líquido, una S, que indica que la sustancia es un sólido, o AC, que indica que la sustancia se encuentra disuelta en agua, es decir, está en forma acuosa. La flecha hacia la derecha nos indica la transformación, ¿ya? Y quiere decir que esta transformación no puede volver atrás, por lo tanto es irreversible. Cuando tenemos dos flechas con sentido contrario, esta indica que la reacción sí puede volver atrás. Es reversible, es decir, que a partir de los productos puedo volver a formar los reactantes o reactivos. Cuando hay una flechita en alguna sustancia hacia arriba, quiere decir que esta sustancia va a desprenderse como un gas. Y cuando la flechita va hacia abajo, quiere decir que esta sustancia es un sólido y que se va al fondo del recipiente, llamado precipitado. Para poder constatar y verificar la ley de conservación de la masa, necesitamos que la ecuación esté en equilibrio o esté balanceada, ¿ya? Todas las reacciones cumplen con la ley de conservación de la materia o ley de Lavoisier. Para verificarlo, vamos a utilizar un ajuste que se llama equilibrio o balance de ecuaciones. Lo que se busca es igualar los átomos en ambos lados de la ecuación para mantener esta ley, es decir, que la cantidad de átomos en reactivos y en productos tiene que ser la misma. Por ejemplo, vamos a verificar si esta reacción química está balanceada. Vamos a ver en reactantes tenemos un átomo de sodio y en productos un átomo de sodio. Bien, oxígeno, un átomo de oxígeno. Acá tenemos un átomo de oxígeno. Bien. Tenemos un átomo de hidrógeno y otro. 2 en reactivos y 2 en producto. Este número, que debería estar más pequeñito, es un
su índice y me indica que hay 2 átomos de hidrógeno. Y finalmente un cloro y un cloro. Por lo tanto, esta ecuación está balanceada. ¿Qué métodos existen para balancear ecuaciones químicas? Tenemos el primero que es más común y que es el método del tanteo. Para realizarlo tenemos que seguir los siguientes pasos. Primero hay que identificar los átomos que están participando en la reacción química. Los números que aparecen como subíndice al lado de cada átomo te dicen cuánto hay de ellos. Es decir, acá, por ejemplo, hay 4 de hidrógeno, 2 de oxígeno, 2 de oxígeno, 1 de oxígeno, 2 de hidrógeno. Ese es el número que está acá, el subíndice. Ahora, si no hay un subíndice, vamos a decir que hay 1, ¿ya? En este caso, por ejemplo. Entonces, vamos a finalmente vamos a comparar los átomos que están presentes en cada lado de la reacción. En este caso, hay un carbono, 4 hidrógenos, acá hay 2 hidrógenos, acá hay 2 oxígenos, acá hay 3 oxígenos. Entonces, para poder balancear, yo voy a colocar un coeficiente estequiométrico adelante de la molécula que me indica que voy a aumentar en 2 la cantidad que hay de ese átomo. Si coloco un 2 acá, ahora ya no voy a tener 2 átomos de oxígeno, sino que voy a tener 4. En este caso sucede lo mismo, agrego un 2 como coeficiente estequiométrico y vamos a multiplicar la cantidad. Quiere decir que ya no voy a tener 2 átomos de hidrógeno, sino que voy a tener 4 y en el caso del oxígeno voy a tener 2. Acá también hay otro ejemplo y vamos a tener oxígeno más óxido de nitrógeno. Y para poder balancear esta ecuación, tenemos que hay 2 átomos de hidrógeno en reactivos y hay 1 en productos. Y la cantidad acá de nitrógeno son 2 y de oxígeno son 5. ¿Cuál es la diferencia entonces? Nos faltarían átomos, nos faltarían átomos de oxígeno, ¿cierto? Porque dice que el número de oxígeno en la fórmula es de 6. Uno del hidrógeno y los otros del O5, ¿cierto? Entonces, aquí tenemos 2 oxígeno más 1, 3. Perdón, acá tenemos 2, acá solo 1. Acá tenemos 2 nitrógeno, acá solo 1. Entonces, ¿qué podemos hacer aquí? Vamos a agregar un 2, porque de esta forma vamos a tener 2 hidrógenos en reactivo, 2 hidrógenos en producto. Ahora vamos a tener 2 nitrógeno y 2 nitrógeno. Y la cantidad de oxígeno, acá tengo 5 más 1, 6. Y acá 2 por 3 son 6. El coeficiente estequiométrico multiplica a todos los átomos que están en la molécula y de esa forma se puede balancear. Acá tenemos ácido clorhídrico más zinc para dar cloruro de zinc más hidrógeno. Ya en esta reacción se va a desprender hidrógeno. ¿Qué está desbalanceado acá? Tenemos un cloro, acá tengo 2 cloro y acá tengo un hidrógeno y acá 2 hidrógenos. ¿Cómo soluciono eso? Agregando un coeficiente acá delante del cloruro del ácido clorhídrico y de esta forma voy a tener 2 hidrógenos en reactivo, 2 hidrógenos en producto, 2 cloro en reactivo, 2 cloro en producto y un zinc finalmente. Otro método es el método algebraico. Este método es matemático y consiste en asignar literales a cada una de las especies, es decir, asignar una letra.
Y vamos a generar ecuaciones donde las incógnitas van a corresponder a los coeficientes estequiométricos de la reacción. Cuando solucionamos las ecuaciones, vamos a obtener los valores. Entonces, vamos a colocar por cada molécula un coeficiente algebraico. A, B, C y D. Y vamos a generar ecuaciones para el número de cada tipo de átomo. Hidrógeno. Tengo 2 por A más 3 por B. Y al otro lado en los productos lo vamos a dejar como una igualdad. Tengo 2 y 2 por D. De esa forma expresamos nuestras ecuaciones algebraicas para cada uno de los átomos en comparación con lo que hay en reactivos y productos, y luego asignamos un valor a una variable para ir despejando y descubrir nuestro valor. Azufre, 1 por A. No hay más azufre, nos vamos a los productos. Igual a, tengo azufre, este está afectado por este paréntesis, por lo tanto tengo 3 azufre, 3 por C. Luego con oxígeno, 4 por A, más, aquí también tengo oxígeno y tengo 3 oxígeno. 3D es igual a, acá tengo que considerar el paréntesis y multiplico. 4 por 3, 12. 12C más, vamos a considerar el oxígeno que está acá, 1 por D. Y finalmente vamos a considerar el hierro. Acá tenemos un solo hierro por B es igual a 2 por C. Y eso nos indica la cantidad de hierro. Una vez que tenemos estas ecuaciones, vamos a asignarle a uno de las letras un valor y vamos a empezar a resolver las ecuaciones. Y finalmente el valor de estos coeficientes algebraicos lo vamos a poner aquí y vamos a saber cuáles son los coeficientes estequiométricos, ¿ya? El método gráfico consiste en dibujar los átomos participantes utilizando pelotitas, como el modelo de Dalton, esferas. Estas van a ser representadas con distintos colores y tamaños y debemos encontrar las que faltan, ya sea en el lado de reactivos o productos, para poder obtener el balance final. Por ejemplo, acá 2 hidrógenos, 2 oxígenos, 2 hidrógenos, 1 oxígeno. Por lo tanto, aquí nos faltaría un oxígeno. ¿Ya? Acá, entonces, ¿qué nos falta para poder balancear y obtener esto de la misma forma? Debemos considerar, ¿cierto?, que al final, tanto en reactivos como en productos, tenemos que tener las mismas cantidades. Entonces, lo más efectivo es colocar un 2, ¿cierto?, para tener 4 hidrógenos y también un 2 acá al final, para tener 2 oxígenos y 4 hidrógenos, igual en productos, igual en reactivos.